Hola a todos, lindo día, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a todos los que están por acá en Zoom y los que se están, día, ¿cómo están? Discúlpenme. Me da mucho gusto saludarlos, bien. A todos los que también se están uniendo por ahí en Facebook, bienvenidos, qué bueno que ya están por acá. Eh, pues bueno, como todos los domingos vamos a trabajar parte de una enseñanza que hemos estado llevando estos últimos fines de semana que salen de este libro que se llama Jesús el Cristo. Bueno, hemos estado viendo un capítulo cada, bueno, o un pedazo de algún capítulo cada semana. En esta ocasión vamos a revisar un capítulo que se llama o que tiene que ver con el buen samaritano y con la enseñanza que Jesús le da a la samaritana, con la situación que vive Jerusalén con Jericó. La verdad es que esta sesión es bastante breve, es cortita esa parte. La próxima clase empezaremos a ver de este libro de Rubén Cedeño la interpretación del Padre Nuestro, ¿ok? Pero bueno, vamos entonces a empezar. Voy a compartirles mi presentación. Si alguien por ahí tiene el libro, pues vamos a ir leyendo. Hola, ¿qué tal, Trini? Buenas tardes a todos. Qué bueno que están por ahí. Déjenme nada más quitar el audio aquí en Facebook para que los pueda ver. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Es un capítulo que lleva por título eh, El buen samaritano. Ya habíamos terminado la clase pasada de revisar las bienaventuranzas, que seguramente se acuerdan de eso, que ya vimos todas las bienaventuranzas. Les recomiendo, si tienen el libro, que lean una anécdota muy interesante de Rubén Cedeño, que viene en la página 171, que dice Nota ilustrativa sobre Tiberias. Es una anécdota que está muy interesante de algo que él pasó a las orillas del mar con un monje que se encontró y bueno, todo lo que le sucedió, la verdad es que es muy ilustrativa y pues bueno, te enseña cómo es que nosotros se supone que deberíamos de responder ante algunos eventos que pueden resultar adversos, pero cómo finalmente la voluntad de Dios siempre se manifiesta, ¿no? Entonces, después de eso viene este capítulo que digamos que el gran título de todas estas enseñanzas que vienen aquí se llama Caridad Cristiana. Y vamos a tratar de explorar juntos, pues, qué sea o qué será eso que nosotros le llamamos caridad. ¿Qué es a lo que ustedes le llaman caridad o cómo podrían definir caridad? ¿Qué dirían? Pueden escribir, pueden abrir micrófono, pero ¿qué sería la caridad cristiana desde el punto de vista de las enseñanzas del cristianismo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que tiene que ver con el Cristo despierto, con la manifestación del ser interior. ¿A qué le llamaríamos caridad? ¿Qué dicen ustedes? Ok, sí, Cristi, ayudar. Vamos a tratar de ser un poco más ahora hacia como específicos, haciendo qué, ayudar de qué manera, qué se les ocurre. Por aquí ya dijeron ayudar, ¿habrá otra idea? A ver, Isabel, adelante. Pues, pues es que caridad puede ser también como Montessori lo dice, ¿no? Ayúdame a ver que yo también lo puedo hacer. O sea, no solamente es dar el bien físico, sería agua, dinero, lo que sea, sino también a ver que la otra persona también lo puede conseguir. Sí, y justamente en ese sentido, por ejemplo, dice, ahorita retomo lo que dice Isabel, pero complemento Cristi, ¿no?
dando comida, lo que necesita, tal vez haciendo decretos, apoyar a la gente, dice Francisco, tanto espiritual como materialmente, y entonces eso se complementa con lo que comentaba Isabel, ¿no? Que bueno, caridad sí tiene que ver con esta ayuda física que se le da a los otros, pero vamos a ver que la enseñanza que le da el Maestro Jesús a la samaritana es que la mayor ayuda que le podemos dar a los demás, pues tiene que ver con la enseñanza espiritual, ¿no? Con que las personas, como bien dices Isabel, conozcan también que en ellos está la fuente de todo, que necesitan construir y reconocer una vida interior y a partir de ahí trabajar, ¿no? Por supuesto que, como dijo Cristi, cuando hay una situación del mundo físico que necesita ser suministrada, se hace. Si ustedes leen esa anécdota que les digo que viene en el texto, se van a dar cuenta que plantea una historia en donde una persona pues requiere de ayuda, requiere de un transporte y bueno, está pues ahí varado en medio de la nada y pues Dios manda, ¿verdad? Dios está, la mónada suministra todo lo que se necesita a través de individuos que son despiertos, ¿no? Y vamos a ver que por ejemplo, Cristi, hay gente que se dice cristiana, hay gente que se dice buena, pero que pasa del lado de una persona que lo requiere y no se apiada y no ayuda, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos que pasar al lado de vagabundos, ¿no? Nada más, sino en tu propia casa, con las personas con las que te sientas a comer, ¿verdad? Con la persona con la que convives, muchas veces tú no te preguntas qué necesita y no suministras eso, ¿no? Y no ejerces esa caridad. Entonces, lo primero que vamos a estudiar en esta parte es que hay una diferencia entre Jerusalén y Jericó, que son dos lugares distintos y vamos a ver cuál es la diferencia. Jerusalén quiere decir ciudad de paz y vamos a ver que Jerusalén está simbolizado en el ser humano en la cabeza, porque ustedes se acuerdan en dónde está la conexión o el anclaje de la presencia yo soy con nosotros, exactamente Isabel, en la cabeza, ¿no? Justamente acá, en esta zona que tenemos aquí, nosotros por aquí nos conectamos con la presencia de Dios, yo soy. Entonces, Jerusalén es la ciudad de la paz y está representado, simbolizado en la cabeza donde reside la divina presencia de Dios, yo soy en el ser humano. Y va a representar la conciencia, ¿no? Imagínense, siempre que pensamos en conciencia, pues pensamos en esta zona, ¿no? En la capacidad de darnos cuenta de algo no porque solo lo hagamos con nuestra mente, sino como porque sabemos que tenemos una facultad superior para darnos cuenta de las cosas. ¿Y de qué nos tenemos que dar cuenta? De la paz de Dios. Eso simboliza Jerusalén, ¿ok? Entonces quédense con eso, Jerusalén como este símbolo de haber encontrado la paz de Dios, que lo pensamos mucho aquí arriba, ¿no? Porque si se dan cuenta, ¿en dónde está la solución de todo? En la conexión con el ser interno, en el reconocimiento de la mónada. El ser humano tiene ya que empezar a dejar de buscar todo hacia afuera, ¿no? Soluciones siempre hacia afuera. Claro que vamos a encontrar ayudas en la parte de afuera porque pues así suministra la vida, pero todo tiene que venir comandado por el interior. Ahora bien, ¿qué será Jericó? Jericó es una ciudad palestina que simboliza el intelecto inferior, ¿no? Si bien decimos que Jerusalén es esta parte, la conexión con lo superior, con el espíritu, con aquello que nosotros, pues es perfecto en nosotros, con el amor, sabiduría, con la voluntad de Dios, con todas esas cualidades, Jericó está relacionado con el intelecto inferior. Este intelecto inferior tiene una característica particular y es que está cerrado a las ideas espirituales. ¿Ok? Ahora, si ustedes, por ejemplo, leen algunos decretos de Florence Scovel Shinn, hay un decreto que dice, yo derribo algo así como yo derribo las murallas de mi Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó estaba como rodeada por una muralla y no permitía como que hubiera movimiento, estaba cerrada, nadie salía y nadie entraba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es el estado de conciencia inferior del intelecto que está cerrado a todas estas situaciones, que no quiere aprender y que es sumamente materialista, ¿no? Piensen en las situaciones en nuestra vida en donde hemos querido resolver todo a nivel de nuestra personalidad.
Y bueno, eso se puede hacer solamente que vas con tus propias fuerzas, ¿no? Y con tus propias fuerzas en el mundo, pues a veces no todo sale muy bien, ¿no? Entonces, Jericó va a simbolizar estas mentes intelectuales y materialistas. Y como lo especificaba Jesús, bajando de Jerusalén, uno llegaba a Jericó. Entonces, fíjense, de un lugar elevado, nosotros bajamos y llevamos a Jericó, ¿no? Él haciendo esta, digamos que haciendo esta caminata, bajando de Jerusalén a Jericó, vamos simbólicamente a encontrar la posada del buen samaritano, ¿no? Que se dice que hoy es una desviación de la actual carretera que une a Jerusalén con Jericó. Entonces, en esa bajada, ¿no? De lo superior al inferior, nos vamos a encontrar con esta posada del buen samaritano y vamos a entender simbólicamente quién es, pues, este buen samaritano, ¿no? Que ustedes lo pueden ver ahí. Se dice, en el texto nos explican que un hombre fue víctima de ladrones, lo despojaron de todo lo que tenía, lo hirieron y entonces lo dejaron ahí olvidado, ¿no? Cuando uno, y bueno, imagínense, vamos a pensar quién sería esa persona despojada, ¿no? Pues una persona que está despojada y herida no nada más es alguien que perdió algo físicamente, sino que puede simbolizar una persona que ha sido despojada de su buena reputación, ¿sabes? Una persona que le han hecho daño, que la han difamado, ¿no? Hablan mal de ella, por lo tanto está en malas condiciones, a lo mejor está fuera del camino espiritual, que no tiene un grupo espiritual con quien trabajar. Todo eso puede simbolizar una persona que ha sido herida y despojada de todo, ¿no? Por alguna ley, por lo que sea, pero bueno, está despojada de todo, la tratan mal. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucedió, cuando sucede esto de descender simbólicamente de Jerusalén a Jericó, lo que se nos explica es que a veces la conciencia cae de lo espiritual hacia la materia. ¿Y de qué se aparta? De la conciencia de Dios. Y si tú apartas tu conciencia de Dios, puedes ser víctima de cualquier situación negativa. Entonces, una de las ideas que nosotros tenemos que retomar es que nosotros dependemos 100% de nuestra presencia yo soy, de lo que llamamos Dios, de la mónada. Tenemos que saber que todo lo bueno en nuestra vida ha partido de ese punto. Tienes que reconocer que sin eso tú no eres nada, porque si no lo reconoces, entonces tú vives en la conciencia materialista. ¿Y qué dice la conciencia materialista? Ah, pues que yo logro todo, que yo soy un buenazo. Si se dan cuenta, la metafísica, cuando hacemos nosotros esos decretos de yo soy Dios en acción, no estamos haciendo un empoderamiento de esos eufóricos que se trabajan en otras líneas de acción, ¿no? No, lo que tú estás haciendo es reconocer que hay algo superior que actúa a través de ti y que por eso todo lo puedes, pero no estamos hablando del empoderamiento tonto a nivel de la personalidad. ¿Qué pasó con esta persona que estaba despojada de todo, que estaba herida, y qué pasó con el buen samaritano? Se dice que pasó un sacerdote por el camino y alguien, pues que supuestamente predica, ¿no? Las enseñanzas de Dios, que practica la caridad, vio al herido y pasó de largo, ¿no? Eso nos cuentan en esta anécdota. ¿Eso qué puede significar? Que hoy en día hay varias personas que se consideran maestros, directores, líderes espirituales, sacerdotes, etcétera, pero ven a alguien imbuido en cualquier crueldad, en malas condiciones y no se detienen a practicar la caridad, el perdón o el afecto. Y al contrario, no sé si han visto que muchas de estas personas que a lo mejor tienen solamente el nombre, porque ustedes saben que el hábito no hace al monje, solamente tienen el nombre, ¿no? De una persona que ostenta un título, en vez de perdonar, en vez de acercarse con la persona que a lo mejor requiere una orientación, una ayuda, etcétera, lo condenan, lo tratan mal, lo siguen condenando, lo atacan, aunque digan que son muy amorosos, en realidad sus acciones son de ataque. Entonces, hay que darnos cuenta si ese tipo de conciencia no vive en nosotros. Recuerden que todas estas enseñanzas es para que nosotros eh, pues nos verifiquemos, ¿no? Entonces hay que ver
si en nosotros vive esta figura del sacerdote o del que se cree bueno o del que predica, pero que no ayuda en nada, ¿no? Que condena a los otros, ¿verdad? Ya saben, los típicos de, bueno, sí, que hagan su vida, pero no enfrente de mí, o que haga lo que quiera, pero que no se meta conmigo, ¿no? Que son cuestiones hipócritas porque son pensamientos separatistas. Ahora, después, ¿qué pasó? Que por ahí pasó un levita, que un levita es un descendiente de Leví, de las 12 tribus, de una de las 12 tribus de Israel, que aspiraba a ser sacerdote, ¿no? Alguien que supuestamente es espiritual, que está estudiando, pero ¿qué pasó? Pues pasó al lado de este señor que estaba herido y ¿qué hizo? Pues nada. ¿Qué simboliza esta persona también en nosotros? Toda la gente que asiste a las iglesias, que va a las clases, a las charlas, a los grupos espirituales, que practica yoga, enseñanzas alternativas, pero que no es capaz de auxiliar ni al vecino, ni a alguien que ve sufriendo con una necesidad y simplemente se pasa de largo, ¿no? Eh, sí, sí, exactamente, Francisco, que a muchos de ustedes les ha tocado estar presentes con personas, ¿no? Que dicen que están con Dios y que ayudan, etcétera, pero que, por ejemplo, de pronto su ayuda es selectiva, ¿no? A unos sí y a otros no. A los que me caen bien, ¿verdad? Perdono a los que me caen bien o incluyo a los que me caen bien y a los otros no. Bueno, todas esas experiencias, nosotros no estamos tampoco para juzgar a esas personas, pero si nos toca estar con ellas, ustedes tienen que saber que llegan para mostrarnos algo, para perdonar, ¿verdad? Y decir, bueno, pues que siga su camino, ¿verdad? Que ojalá encuentre la manera de solucionar esto y tú no condenarlo. Porque recuerden que lo que nos diría el arcángel Zadkiel es que todo lo que viene a nuestra vida es para redimir. Entonces, todo eso que llega en ese sentido es que usted redima. ¿Cómo? Con amor, con perdón, que tampoco señale, ¿verdad? Van a ver en esa anécdota que les cuento que narra Rubén Cedeño, cómo es víctima de algo que no es tan positivo, pero que logra perdonarlo y decir, bueno, pues que estas personas puedan seguir su camino. Y esa es la actitud correcta, que tú no te enganches y que puedas poner en práctica verdaderamente las enseñanzas. Entonces, recuerden que esto también habla de nosotros. ¿Será que yo soy como el levita? ¿Será que yo también me digo estudiante de metafísica, pero cuando llega verdaderamente una necesidad no la suplo? Y eso no significa que ustedes anden metiendo a su casa a personas en necesidad, etcétera, o que le estén llevando de comer a todo mundo si no es su papel. Tiene que ver con que ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el mejor servicio que le puedes dar a tu familia? Que trabajes interiormente, que te observes, que trates de expresar la tolerancia, que trates de fijarte en lo que vas a decir antes de hablar para no herir, ¿no? Que seas claro en lo que tienes que hacer para que las personas convivan armoniosamente contigo. Eso también es una ayuda, ¿no? Escuchar con atención, interesarte en cómo se sienten, etcétera. Después, ¿qué pasó? Pues que un buen samaritano, es decir, una persona de Samaria, que es una zona de Israel, que es una zona que no es considerada bien vista y que es rechazada por los judíos, él se detuvo, tuvo misericordia del herido, le vendó las heridas, lo curó y lo montó en su caballo, llevándolo hasta su posada. Cuando se fue, le pagó la habitación llevándolo a una posada. Cuando él se fue, el samaritano le pagó la habitación a esta persona, dejando las especificaciones de que todo lo que él necesitara, él lo pagaría. Entonces, también hay que ver si nosotros hemos podido ser un buen samaritano, ¿no? Un buen samaritano es un ejemplo a seguir de la práctica de la caridad. ¿Y qué nos dice el Maestro Jesús? Que eso es expresar la actitud crística. ¿Qué significaría o qué simbolizaría ser un buen samaritano? Pues aceptar en los grupos espirituales, con amor y sin condenar a todos, ¿no? A los que hayan pasado por cualquier experiencia, a todos aquellos que estén condenados por la justicia, a cualquier persona como un sacerdote, un facilitador, etcétera, cuando queda relegado por la condena de sus faltas, por ser orgulloso, engreído, etcétera. El punto es que nosotros seamos capaces de ser ese buen samaritano con todos, ¿verdad? Y que no seas tú una persona que selecciona con quién sí, con quién no, ¿verdad? O que se pasa de largo. Un buen samaritano es esta oportunidad que creo que también vive en nosotros
de ver por el otro, de darle la enseñanza y que ustedes también reconozcan qué es lo que necesita el otro a partir del alma, ¿no? Yo les comentaba en otras charlas que a veces el otro no requiere de tu presencia, a veces el otro lo que requiere justamente es que tú te retires y que lo dejes solo, por ejemplo. ¿No? A veces requiere que tú estés en silencio en vez de dar un gran discurso. A veces sí requiere que hables con él, a veces requiere de ser incluido en un festejo. Yo qué sé, nosotros tenemos que aprender a ver al otro desde el punto de vista del alma y no solo desde el punto de vista de la personalidad. Porque bueno, la personalidad la verdad es que a veces manifiesta necesidades que no son reales, ¿no? Pero el alma sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a relacionarnos en otro nivel con las personas, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba que algo que no ayuda mucho es que tengamos expectativas de las personas, porque cuando nosotros ponemos expectativas o ideas sobre lo que deberían hacer o expresar las otras personas, también las ponemos como en una situación, digamos, difícil, ¿no? Y por eso esas personas en algún momento se retiran de nuestras vidas porque no son capaces de cumplir esas expectativas que nosotros hemos impuesto y que son nuestra situación, es nuestro problema, no es problema del otro que tú quieres que haga, ¿no? O sea, hay que ser como bien claro. Por eso las personas que dicen, no, ay, es que fulanito parece muy no sé qué, es muy bla, hay que escucharse y no poner, ¿no? Ni calificativos a las personas, porque si tú, por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba una anécdota de una persona que decía, no, pues yo convivo con una bisnieta mía que tiene 3 años y considero que es muy carismática, que es muy inteligente. Ya desde ahí, esa persona le puso calificativos a un niño de 3 años que ni siquiera sabe que es cierto. A ella entró la personalidad, ¿saben? Y esta persona lo contaba porque decía que esta niña de 3 años la rechazaba, no le permitía jugar con ella, no comía los alimentos que ella preparaba y ella estaba como muy angustiada con eso. Y si tú ves desde el punto correcto esta situación, la pregunta es, si tú con quien tienes responsabilidades con tus hijos, ¿qué rayos haces metido con una bisnieta? ¿No? Si ya a lo mejor a ello tú ya no tienes mucho que hacer, ¿vale? Si a lo mejor ya no te corresponde estar ahí presente teniendo cuidados, etcétera, ¿no? Dice, yo nada más iba a convivir con ella de cuanto en cuanto. Pues la vida le estaba demostrando que ya no tenía que ir a hacer esas convivencias, ¿no? Y esta crianza, esta persona lo rechazaba, esta niña de 3 años. Entonces la pregunta es, ¿de dónde le saca lo carismático? ¿De dónde le saca lo avanzado espiritualmente? Pues un niño que rechaza a un adulto así como así, seguramente tiene que trabajar algo, pero no sé si ven cómo está toda la fantasía, ¿no? La fantasía de yo creo que es no sé qué y el resultado es que esa persona, ese niño la rechaza. Entonces, es una anécdota un poco interesante, es interesante de ver porque nosotros hacemos eso también con las personas. Ponemos calificativos, ponemos expectativas, las personas no pueden con eso que nosotros representamos o que nosotros estamos exigiendo y simplemente se retiran, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que necesitan los demás en otro nivel. Después viene la anécdota del Maestro Jesús, pero ahora con la samaritana. No sé si ustedes se encuentran de esta parte. Eh, el Maestro Jesús venía como bajando de un sitio y tenía mucha sed. Y él él lo que quería era agua, era tomar agua. Y se encontró en un pozo a una mujer que era una samaritana, es decir, de Samaria. Y entonces Jesús le dijo, oye, ¿me puedes dar de beber? Los samaritanos y los judíos, ustedes saben, Jesús era judío, pues no se llevaban muy bien por muchas razones, ¿no? Y Jesús iba solo, sus estudiantes estaban en la ciudad consiguiendo comida, y cuando Jesús encuentra a la samaritana y le pide de beber, le pregunta a la samaritana, ¿cómo es que tú que eres un judío me vas a pedir a mí agua, sabiendo que yo soy una samaritana, ¿no? Entonces el maestro Jesús le respondió así, si tú supieras quién es el que te habla, le pedirías que te diera agua viva. Entonces la samaritana se dio cuenta que Jesús no tenía con qué sacar del pozo el agua y le interrogó, ¿de dónde vas a sacar tú esa agua viva? Y Jesús sabiamente le respondió,
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo el Maestro Jesús? A la enseñanza espiritual del Cristo, que quien tiene esta enseñanza, quien reconoce que es una chispa divina, un Cristo, tiene toda la capacidad para manifestar en su vida todo lo bueno que desea, ¿no? Como la salud, la prosperidad, etcétera, porque tiene la enseñanza más importante. Entonces, la samaritana, sospechando, ¿verdad?, que esto era algo especial, le va a decir, dame agua para que no tenga sed y que no tenga que venir aquí a sacarla. Entonces, la samaritana se va a dar cuenta que el Maestro Jesús era alguien especial. Entonces va a ir por todas las personas que vivían en ese monte y les va a ir a decir que hay un maestro al que deberían escuchar, ¿no? Eh, entonces, no, el Maestro Jesús en ese momento también de otra enseñanza que dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eso qué significa? Que Dios es espíritu y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que Dios está en absolutamente todas partes. Dios está en todas partes. Tú no requieres de ir a un lugar especial. ¿Se acuerdan que eso pasaba mucho en la época del Maestro Jesús, no? Tienes que ir a este sitio, tienes que hablar este idioma, tienes que hacer este ritual. Y entonces no es de gratis, ¿verdad? Que la enseñanza que viene después de esta es el Padre Nuestro. ¿Por qué? Pues porque ¿qué nos enseñó el Maestro Jesús? Que tú no necesitas estar en un lugar especial, no necesitas una fórmula mágica, solamente necesitas, orar y reconocer a Dios como tu Padre. Y si se dan cuenta, la primera enseñanza que vamos a ver la próxima clase es que el Maestro Jesús empieza esa oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. No fue mi Padre y el tuyo no, es Padre nuestro, es el Padre de todos. Porque recuerden que el Espíritu es siempre uno. Y eso es una idea muy poderosa que nosotros podemos siempre como tener bien presente, que tú a nivel de espíritu no estás dividido de nadie, a nivel de espíritu no estás peleado, a nivel del espíritu no estás separado. Entonces, cuando tú tengas una diferencia con alguien, tú puedes invocar y reconocer a tu presencia yo soy y saber que en el espíritu todos somos uno, que a nivel del alma tú no estás en conflicto con esa persona, que sí, a lo mejor vas a tener que hacer algo en el mundo físico, ir a pedir perdón, a lo mejor trabajar algo para quitar un daño, lo que sea, pero lo más importante es que tú reconozcas que no estás separado. Pregunta Francisco, ¿cómo podemos alcanzar el Espíritu de Dios? Es que acuérdate, Francisco, que el Espíritu de Dios eres tú mismo. La tendencia de hacer estas preguntas es porque uno está como metido en esta idea de que Dios está afuera, de que Dios es algo que se alcanza, de que tengo que hacer un esfuerzo para eso. Y mira, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en este planeta, en este sistema en el que tú y yo estamos encarnados, el máximo nivel de evolución que tú y yo podemos alcanzar es el del contacto con la presencia yo soy, con lo que se llama mónada. Tú te vas a imaginar que Dios es una especie de sol y los rayos de ese sol son las presencias yo soy de todos. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Tú estás haciendo un trabajo en donde tu personalidad va a tratar de tomar conciencia de algo que nosotros le conocemos como alma, que para fines de este estudio metafísico lo llamamos así. En otros estudios no se considera el alma, se considera directamente el yo superior, ¿vale? Sin embargo, en metafísica decimos, tú tienes que hacer un recorrido en donde te unas al alma, el alma, a la presencia yo soy, y la presencia yo soy
va a ser la unión con Dios. ¿Sí me explico? Va a ser la unión como con ese sol, como con esa parte central de Dios. Pero tú eres los rayos. Entonces, si te das cuenta, tú eres Dios mismo. Lo único es que estás en niveles de conciencia diferentes. Entonces, lo que tú estás haciendo es retomar o recobrar la conciencia de lo que es Dios, de lo que es el Padre. Entonces, estamos reconociendo, ¿vale? Que eso existe, que es como lo máximo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No es que lo alcancemos, sino que lo encarnemos. ¿Qué hacemos en metafísica? Decretamos. ¿Qué hacemos en metafísica y en otras escuelas? Meditamos. Si te das cuenta, Francisco, hay muchas formas. Esto ya te lleva a una forma de trabajo que es una forma de trabajo filosófica. Porque ¿qué es la metafísica? Una disciplina filosófica. Si se dan cuenta, nosotros en metafísica superamos el estado místico. ¿Por qué? Porque el estado del místico todavía comprende a Dios afuera de él o internamente de él nada más. Por ejemplo, una persona religiosa, Francisco, comprende a Dios afuera. Entonces tiene que ir a orar porque Dios está afuera. Tiene que alcanzar a Dios porque Dios está afuera. Le interesan las apariciones marianas porque no sabe que María es el mismo, que es un estado de conciencia que también puede vivir en él. Está esperando que el Maestro Jesús vuelva a bajar porque no comprende que el Maestro Jesús lo que enseñó fue la vivencia del Cristo en su interior. Cuando una persona ya no es religiosa y es mística, considera que Dios está en su interior. Entonces, considera que Dios es su Cristo interno, que tiene una chispa divina. Pero aún más allá de eso, Francisco, existe un estado en el que nosotros nos podemos ubicar y es el estado del filósofo. ¿Qué hace el filósofo? Esta enseñanza que yo te estoy compartiendo, el autor de ella es un pensador, un filósofo que se llama Paul Brunton. Eh, en esas enseñanzas se nos dice que nosotros podemos considerarnos filósofos cuando comprendemos a Dios en todo y en todos, que si se dan cuenta es la tirada de la metafísica. ¿Qué hace la metafísica? La metafísica te dice, Dios está en tu interior, está en el interior del otro, está en el perrito, está en el árbol, está en el aire, está en el agua, está en las situaciones y entonces nosotros lo reconocemos, ¿no? Ahora, eso que se llama como ese sol que yo les digo, le llama a la gente Dios o le llama como la mente creadora del mundo. Y más allá de eso, Francisco, hay otra acepción, pero es una forma de Dios que para nosotros no puede ser cognoscible. Es como un Dios de telón de fondo. Es lo que en algún momento se le ha llamado el Dios sin manifiesto, ¿sabes? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos comprender con nuestra mente, que solamente sabemos que ahí está. Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con el Dios manifiesto y entenderlo, por ejemplo, como ese gran sol del cual tú y yo somos rayos. Entonces, Dios somos nosotros. Lo que sucede es que lo hemos olvidado. ¿Por qué creen que el mundo está como está? Porque la gente lo ha olvidado. Porque los grandes, las personas que han sido determinadas aquí en el mundo para ser gobernantes han olvidado la figura de Dios, han olvidado esta idea de la vida en sí misma. ¿Y cómo actúan? Pues como personalidades. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar nuestra conciencia ahí, reconocerlo, ¿no? Por eso ya ven que está este decreto de yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo vivo en la luz, yo sirvo a la luz, yo estoy protegido, iluminado, suministrado por la luz y yo bendigo la luz, ¿no? Entonces, lo interesante es saber que nosotros ya no tenemos que estar buscando afuera, sino adentro y reconocer que somos parte de esa gran luz que consideramos Dios.
Y fíjense que justamente la última parte de la enseñanza del día de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Reconocer que esta idea, esta conciencia de la vida misma que nosotros le llamamos Dios, Francisco, pues tiene una voluntad para todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos sus hijos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos parte de eso. Y al ser parte de Dios, lo lógico es que tú y yo tengamos la misma vivencia que esa gran conciencia. Y si lo ven aquí, nos lo aclaran de esta manera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí y para todos? Pues es vivir bien, porque no puede ser que tú seas parte de esa perfección y que tú manifiestes lo que no es. Entonces, la voluntad de Dios para mí y para todos es vivir bien, sin maldad, siendo inteligentes, sin desaciertos, regocijados en el amor, sin odios y en armonía, estar saludables, sin enfermedades, mantenerse en paz, sin guerra, prósperos y sin carencias, estar libres de ataduras y perdonar. Por lo tanto, decreto por lo tanto, en nombre de Dios y mi Cristo interior, decreto que se cumpla para mí y en todos la buena voluntad de Dios. Y ahora, pues, ¿cómo, así bajándolo a la vida, cómo se cumple la buena voluntad de Dios? Encarnándola. O sea, tú tienes que ser la buena voluntad de Dios y tienes que buscar hacer eso. ¿Se puede vivir en paz y sin guerra? Sí. ¿Cómo? Primero, en tu interior, tienes que vivir en paz. Tú tienes que buscar en dónde está la guerra en tu interior, con qué estás peleado y tratar de pacificarlo. Si tú estás expresando una apariencia física, tú tienes que ir ahí y pensar, ¿por qué se manifestó esto? ¿Con qué estoy enojado? ¿Qué me tiene tan frustrado? ¿Sabes? Ese es el gran servicio y es cómo encarnar y expresar la voluntad de Dios. Entonces, si les parece bien, vamos para cerrar esta actividad a hacer este decreto que dice así, todos juntos. La voluntad de Dios para mí y todos es vivir bien, sin maldad, ser inteligentes y sin desaciertos, regocijados en el amor, sin odios y en armonía, estar saludables, sin enfermedades, mantenerse en paz, sin guerra, prósperos y sin carencias, estar libres de ataduras y perdonar. Por lo tanto, en nombre de Dios y mi Cristo interior, decreto que se cumple en mí y en todos la buena voluntad de Dios. ¿Ok? Y bueno, pues si se dan cuenta, la buena voluntad de Dios, que es encarnar todos estos aspectos, pues también tiene que ver con ser un buen samaritano, ¿no? Entonces, quedémonos con esta reflexión de qué significará ser un buen samaritano, ¿no? Muy bien, déjenme ver las preguntas que pusieron por acá para ver si tenemos oportunidad de contestarlas. Muy bien. Creo que no, creo que, sí, permítanme un segundo nada más para que podamos revisar. Déjenme revisar si tenemos por acá alguna pregunta. Bien, creo que estamos completos, creo que no tuvimos por acá ninguna pregunta. Gracias a todos por sus participaciones. Recuerden, bueno, ¿no? Estar como atentos déjenme ver, creo que sí. Bueno, estar atentos de todo esto, ¿verdad? Poder, pues sí, en algún momento identificar, ¿no? Que cómo se da en nosotros esta situación, ¿no? De si soy buen samaritano, ¿verdad? De si en mí viven también esos otros personajes que pasan, pero no se apiadan de los demás. Veamos eso, cómo viven en nosotros. Y bueno, pues estaríamos. Sí, perdóname, Isabel, no he visto tu manita levantada. Adelante. Entonces nosotros
podemos bendecir el bien en las personas, pero no tener más allá de otra expectativa. Bendecimos Perdóname, el bien. ¿podrías repetir otra vez? Es que se mezcló con el audio y no escuché. Sí, que entonces nosotros bendecimos el bien en las personas, en los niños, en todos, y nada más, sin expectativas Sí, elevadas. sí, sabes, o sea, más que expectativas elevadas o no, la situación es tener expectativas, ¿sabes? Cuando tú a una persona le pones una idea, tú no, o sea, tú digamos que indirectamente estás haciendo que esa persona pues tenga como una especie de compromiso de cumplir esa expectativa frente a ti. Y no sé si ustedes se dan cuenta que a veces pues esas expectativas o la gran mayoría de las veces no se cumplen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿no? Como tú dices, bendecir el bien de las personas y sobre todo, como bien lo vimos acá, es tenerles buena voluntad. ¿Qué es tenerle buena voluntad a las personas? Pues saber que las personas tienen la capacidad de hacer las cosas bien, que tienen un Cristo interno, ¿verdad? Que están haciendo lo mejor que se puede, que con las informaciones que tienen y con los recursos que tienen están haciendo lo mejor que si a ti te corresponde y tiene y es algo que a ti te cabe hacer, pues bueno, tú puedes ayudar, ¿verdad? Orientar si se te pide, etcétera, pero hay que estar como bien atentos a lo que hace nuestra personalidad con esas cuestiones de decir, a mí me hubiera gustado o yo quisiera que fulanito fuera así, que actuara así, que resolviera las situaciones así, que se dirigiera conmigo así, porque eso es lo que nos va a frustrar muchísimo, ¿no? Yo creo que es bendecirles el bien, pero también hacer un ejercicio, Isabel, de tratar de acercarnos a los demás desde otro punto de vista y no desde la personalidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues yendo al interior, o sea, es literalmente, por ejemplo, cuando tú estás hablando con una persona, la personalidad hay que aprender a observarla. La personalidad lo que va a hacer siempre es poner la atención en sí misma. ¿Cómo? Viendo qué le vas a contestar, ¿no? Viendo qué puedes compartir, siempre está de tu lado, del yo. Ahora, podríamos preguntarnos como un ejercicio, cuando yo estoy frente al otro, darme cuenta verdaderamente de qué significa escuchar al otro, ¿no? Tal cual, pedirme en un ejercicio observar mis juicios, observar cómo trabaja mi cabeza ahí y a lo mejor pedirme escuchar al otro y a ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar porque cada uno tiene una manera diferente de relacionarse con eso, pero a ver qué pasa. Puede ser que terminando la conversación yo no tenga nada que decir, no tenga nada que compartir y que mi ser interno comande que lo único que necesite esa persona sea de escucha o al contrario, que se mande en mí o que venga inspirado en mí algo que a esta persona le ayude. Pero es el esfuerzo de tratar de estar frente a la vida atentos a otra cosa. La verdad es que no tiene mayor ciencia, aunque tiene su asunto, y es vivir pensando en el yo soy, pensando en el ser interior. ¿Por qué eso tiene su asunto? Porque la atención generalmente está dispersa, la atención generalmente está hacia afuera, la atención trabaja de manera compulsiva. Entonces yo me tengo que dar cuenta que no sé escuchar, que tampoco sé expresarme, que muchas veces lo que expreso está lleno y cargado de juicios, que está lleno de mis expectativas. ¿Qué hay que hacer entonces como primer paso? Observar eso. Y una vez que hayamos observado eso, seguramente con la propia observación y con la luz que echa la propia observación, muy probablemente eso se empezará a transformar, ¿no? Que es lo que queremos. ¿Sale? Pues muy bien, gracias a todos por estar acá. Yo les mando un gran saludo y estamos en contacto para seguir estudiando el próximo domingo. Hasta la próxima. Gracias.